Listo, presidenta. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidas todas, todos. Vamos a dar inicio a la 15ª sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias, que fue convocada con carácter de urgente el día de hoy, 17 de abril del año en curso, y siendo las 15 horas. Señor secretario, por favor, proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, como lo solicita presidenta, consejera y consejeros electorales, procedo a tomar lista de asistencia. Consejero vocal, Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Consejero vocal, Víctor Yuri Zapata Leos. Presente. Consejera presidenta, Georgina Ávila Silva. ¿Presente? Asimismo, certifico que se encuentran conectados Carolina Lugo Jasso, Diana Patricia Ontiveros Aguirre, Héctor Alejandro Peña Flores, Elvia Pérez Albo, José María Cáceres Corral, Luz María Solís, Samuel Gómez. Presidente, hago constar que se encuentra la totalidad de las personas integrantes de esta comisión con derecho a voz y voto y por ende existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias, secretario. Declaro entonces formalmente instalada, perdón, esta 15ª sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias por existir el quórum legal necesario. En consecuencia, los acuerdos que aquí se tomen serán legalmente válidos. Presidenta, solicito su autorización para que esta secretaría someta a consideración de la comisión las propuestas de que la votación de los puntos dentro de la presente sesión sean tomados de forma nominal, así como la dispensa de la lectura del documento previamente circulado con el propósito de entrar directamente a la consideración del mismo. Adelante, secretario, por favor, formule la consulta. Gracias, presidenta, consejera y consejeros integrantes de la comisión. Está a su consideración las propuestas. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera presidenta. A favor. Presidenta certifica que las propuestas fueron aprobadas por unanimidad de votos. Muchas gracias. Secretario, por favor, sírvase a dar lectura del proyecto del orden del día para esta sesión. Como lo solicita presidenta, el proyecto del orden del día para esta sesión es del tenor siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración en su caso de la existencia de quórum legal de la y los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias. 2, lectura del proyecto de orden del día, modificación o aprobación en su caso. 3, proyecto de acuerdo de medidas cautelares de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto al procedimiento especial sancionador IEE-PES-009/2025. ¿Es cuánto, presidenta? Gracias, secretario. Está a su consideración el proyecto del orden del día. Si alguien tuviera algún comentario, le escucho en primera ronda. Al no haber participaciones, secretario, por favor, sírvase a tomar la votación correspondiente. Conforme lo indica presidenta, consejera y consejeros integrantes de la comisión, está a su consideración la aprobación del presente proyecto del orden del día a favor de manifestar el sentido de su voto. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera presidenta. A favor. Presidenta certifica que el proyecto del orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Y previo a continuar con el desarrollo de la sesión, con fundamento en los artículos 3º y 18º, numeral 19 del Reglamento de Comisiones de las Consejerías Electorales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, y de forma supletoria el artículo 51, numerales 1, 2 y 4 del Reglamento de Sesiones del Consejo Estatal Electoral y de las Asambleas del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Le solicito, secretario, por favor, someta a consideración de esta comisión la propuesta de mi excusa para conocer y votar del proyecto de medidas cautelares respecto del procedimiento especial sancionador de clave IEE-PES-009/2025. Esto en observancia del principio de imparcialidad del artículo 116, fracción cuarta, inciso B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha excusa se presenta, pues, una servidora mantiene una amistad con la denunciante dentro del procedimiento especial sancionador, por lo cual se actualiza el supuesto contenido en la tesis de jurisprudencia 44 del Sexto Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito. Al respecto, resulta necesario hacer mención que si bien la relación de amistad que guardo con la denunciante no influye en mi ánimo ni me depara beneficio alguno, con la finalidad de que la imparcialidad de esta comisión cuente con plena legitimidad, me excuso de conocer y votar el proyecto en cuestión.
Por lo tanto, estimo pertinente la excusa solicitada y en caso de que esta comisión decrete la procedencia de la misma, solicito se designe como consejero presidente suplente en esta comisión para los efectos de dirigir la presente sesión en lo relativo a este punto del orden del día al consejero Víctor Yuri Zapata Leos. Esto en términos del artículo 25 del ya citado reglamento de sesiones, así como el artículo 24 del reglamento interior del Instituto Estatal Electoral. Lo anterior, en el entendido que agotado el punto respectivo, me integraré a la sesión nuevamente. Secretario, entonces, por favor, someta a consideración de las personas integrantes de esta comisión la manifestación de la excusa en mención, así como la designación como consejero presidente suplente de esta comisión para los efectos de dirigir la presente sesión en lo relativo a este punto del orden del día al consejero vocal de esta comisión, Víctor Yuri Zapata Leos. Gracias. Conforme le instruye consejera presidenta, está a su consideración la aprobación de la excusa de la presidenta de la comisión, así como la designación del consejero vocal de esta comisión, Víctor Yuri Zapata Leos, como consejero presidente suplente de esta comisión para los efectos de dirigir la presente sesión en lo relativo a este punto del orden del día. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Informo, consejera presidenta, que su excusa, así como la propuesta de designar como consejero presidente suplente de esta comisión al consejero vocal Víctor Yuri Zapata Leos para los efectos de dirigir la presente sesión en lo relativo al tercer punto del orden del día, fue aprobada por unanimidad de votos. Muchas gracias. Certifica que la consejera presidenta de la comisión ha abandonado la presente sesión. Gracias, secretario. Bueno, pues al ser una comisión que cuenta con suplencias de conformidad con el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral IE, diagonal C25, diagonal 2025, le solicito al secretario certifique la integración del consejero Gerardo Macías Rodríguez en su carácter de suplente de esta comisión para los efectos de la sesión y en lo relativo al punto del orden del día. Claro que sí, consejero presidente suplente, certifica que el consejero vocal suplente de la comisión, Gerardo Macías Rodríguez, se integra para los efectos de la presente sesión en lo relativo a este punto del orden del día. Bienvenido. Gracias. Prosigamos con el desahogo del punto del orden del día, secretario. Conforme lo instruye el consejero presidente suplente, el siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de acuerdo de medidas cautelares de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto del procedimiento especial sancionador IEE-PES-009, diagonal 2025. Gracias, secretario. Proceda a dar lectura al proyecto. Como lo indica el consejero presidente suplente, procedo a dar cuenta del proyecto de acuerdo de medidas cautelares respecto al procedimiento especial sancionador 9 de 2025. En el proyecto se propone declarar como improcedente las medidas cautelares solicitadas por la parte denunciante por las consideraciones siguientes. La denunciante solicita, en síntesis, la adopción de una medida cautelar consistente en que se tomen medidas durante la etapa de jornada electoral y resultados, cómputo y escrutinio, a fin de evitar la perpetración de un fraude electoral. En razón de tales consideraciones, a juicio de esta comisión, resulta improcedente la adopción de la medida cautelar solicitada, puesto con base en los elementos que obran en autos dentro del expediente de cuenta, se desprende que la solicitud planteada tiene una naturaleza distinta al objeto de tutela jurídica irreparable, ya que la finalidad de la medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador electoral es tutelar los derechos y principios rectores de la materia electoral y prevenir riesgos que lo pudieran afectar en forma grave al orden jurídico, así como los principios rectores de la materia electoral, aspecto que en el caso no converge, pues la solicitud de medida planteada guarda relación con la obligación que tiene este instituto de garantizar y velar por los principios que rigen la función electoral. Por lo anterior, procedo a los puntos de acuerdo propuestos. Primero, es improcedente la adopción de medidas cautelares en favor de la denunciante en los términos expuestos en la presente determinación, las razones y motivos expuestos en el mismo. Segundo, comuníquese a los integrantes del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral y a la Unidad de Igualdad, Género, Derechos Humanos y No Discriminación para su conocimiento y efectos legales conducentes. Tercero, notifíquese en los términos precisados en el acuerdo. Cuarto, instruir a la dirección jurídica de este instituto para que dé cumplimiento a las diligencias correspondientes. ¿Es cuanto, presidente? Gracias, secretario. Está a consideración el proyecto. Si alguien desea hacer uso de la voz, estoy a sus órdenes.
Si no hay participaciones, yo nada más quiero comentar que respecto a este proyecto acompaño las consideraciones y justamente como se señalaba en el mismo, la solicitud de medidas cautelares descansa en velar por la aplicación de los principios rectores, pero no inherentes a algún tema de violación a la legislación electoral en lo personal, sino de manera futura, justamente respecto a la jornada, que es una función justo del propio instituto, que ha estado cumpliendo de manera preventiva con la emisión de distintos acuerdos, lineamientos y operaciones sobre la preparación de los actos previos a la jornada y obviamente a los de la propia jornada y sus cómputos. Entonces, en ese sentido, acompaño la determinación de la improcedencia del mismo. ¿Alguna otra participación? Si no hay más comentarios, le pido al secretario se sirva a tomar la votación correspondiente. Conforme lo instruye el consejero presidente suplente, está a su consideración la aprobación de dicho proyecto que nos ocupa. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Gerardo Macías Rodríguez. A favor. Consejero presidente suplente. ¿A favor? Le informo, consejero presidente, que el proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos. Entonces, se agradece tanto a los consejeros Víctor Yuri Zapata Leos y al consejero Gerardo Macías Rodríguez su función como presidente suplente y vocalía suplente en el desahogo del punto anterior del orden del día y se certifica para ver si le pueden dar conocimiento a la consejera Georgina Ávila. Y se certifica que la consejera Georgina Ávila Silva, presidenta de la comisión, se reincorpora a los trabajos de la presente comisión, así como el retiro del consejero Gerardo Macías Rodríguez de la presente sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Si no hay más comentarios, agotados los temas y no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida la 15ª sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias, hoy 17 de abril del año en curso y siendo las 15:12. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.